majestad y el resplandor de tu gloria, derramando amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Muy bien, hermanos. Me estaba gozando mucho en las canciones porque hemos cantado me presentaré delante de ti sin pecado, sin mancha, creo que hemos cantado. Me presentaré delante de ti sin mancha. Es increíble eso. Que nosotros nos podamos presentar delante del Señor sin mancha alguna es un milagro de Dios. Eso es solamente un milagro del Señor. No hay nada de nosotros ahí. Es pura gracia, pura misericordia de Dios. Que tú y yo podamos estar delante del trono del Dios Todopoderoso, delante del Señor de señores, y podemos estar sin mancha. Y lo cantamos, hermanos, porque Cristo ha hecho esto posible. Así que, vete a tu casa hoy. Sí, mira, si hoy solamente llegamos con eso, ya está. Ya he predicado esta mañana. Sin mancha delante de Él. Y durante todo el día lo meditas, y te gozas, y te alegras, y da gracia al Señor, te regocijas y alabas, y se lo cuenta a tus vecinos, y lo habláis entre los hermanos, y lo hablamos entre los hermanos y a tus hijos, sin mancha delante de Él. En Andalucía decimos cuando tiene la ropa más sucia que un papel de jeringo, o un papel de churros, para que lo entendáis aquí. Cuando nuestra alma está más sucia que un papel de churros, sin mancha delante de Él. Es increíble, hermano. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor por el Evangelio de Marcos. Continuamos ahí. Capítulo 10. Pero no se me ha vuelto a encender. Yo con la tecnología ya sabéis que soy un poco... De hecho, hoy estoy un poco asustado con este micrófono. Una de las cosas que le dije a Luis, por favor, apágalo mientras yo canto. Se lo he dicho a ella antes de salir. Porque debo de confesar, falta de fe acerca de mi hermano Luis. No quiero verme como aquella anécdota que es real de un pastor que terminó su predicación, tenía un micrófono de esto, se fue al baño y bueno, imaginaros todo lo que pudo sonar allí. Entonces, me causa mucho respeto esto y me abruma, me sigue abrumando la tecnología. Muy bien, hermanos. Marcos capítulo 10. Ya lo tenemos aquí. Gracias, Señor. Que me ayuda en todo. Versículo 17 en adelante. Seguimos con el joven rico. Dice la palabra del Señor. Al salir a él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Señor, estamos delante de ti y no queremos estar tristes, Señor. Ni queremos, Señor, que lo que tú nos digas nos produzca tristeza, Señor.
sino que sea tu corazón, Señor Dios mío, hablándonos, Padre Santo. Y seas tú, Señor, trayendo palabra a nuestras vidas porque te necesitamos. Perdona, Señor Dios mío, nuestras faltas. Perdona mis faltas, Señor, te lo ruego. Y ten misericordia de mí en esta mañana y úsame para bendición de tu pueblo. Te lo pido en el bendito y santo nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Llevamos varios domingos hablando acerca de este pasaje y lo que primero vimos fue cómo la actitud con la cual se acercó el joven rico a Jesús. También estuvimos viendo acerca de la salvación y de las dudas que este hombre tenía con respecto a la vida eterna. A continuación vimos también qué significaba amar a tu prójimo como a ti mismo, porque cuando el Señor Jesucristo le dice al joven rico que ponga eso en práctica, que aquellos mandamientos que él dice que ha guardado, los ponga en práctica, entonces el joven rico se echa para atrás. Y estuvimos hablando todo eso de manera muy, muy resumida estos domingos atrás. Hoy vamos a hablar de lo siguiente, hasta donde sea capaz de poder resumirlo. Bueno, resumirlo no, poder decirlo. Vamos a hablar esta mañana de la respuesta del Señor Jesucristo. No tanto la respuesta en sí, sino la actitud que tiene el joven rico cuando recibe esta respuesta. Sin duda alguna, hermanos, él esperaba otra respuesta. Cuando le pregunta qué debo hacer para heredar la vida eterna, y Jesús le dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. Él dice, bien, todo esto yo lo he guardado de mi juventud. Jesús le dice, una cosa te falta más. Entonces yo imagino que el joven rico diría, bueno, lo que me diga este hombre, lo que me diga este maestro, yo lo voy a llevar a cabo. Porque si él me está diciendo que solamente una cosa me falta para heredar la vida eterna, si he guardado los mandamientos y solamente me falta una cosa para heredar la vida eterna, lo que me diga este hombre, lo que me diga el maestro, yo lo cumpliré. Y una vez que lo cumpla, la vida eterna. Ahora, cuando Jesús le muestra ese camino de excelencia que él no ve, él dice que se va triste. Evidentemente, la respuesta que él esperaba no era esa. Evidentemente, lo que oyó de parte del maestro bueno no era lo que había en su corazón, no era lo que él se había imaginado, no era tal vez lo que él tenía en mente. Si hubiese sido una respuesta acorde a lo que él tenía pensado, hubiese dicho, gracias, maestro, gracias por guiarme, gracias por aconsejarme. Pero no fue así. Así que, hermanos, hoy vamos a estar hablando de cuando lo que oímos no nos gusta, pero más bien cuando lo que oímos de parte del Señor no nos gusta. Evidentemente, a este joven no le gustó lo que oyó. Hermanos, no siempre lo que dice Jesús suena agradable. No estoy diciendo que no sea agradable. Estoy diciendo que no suena agradable. Si no, fíjate en esto. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Es agradable esto? No es agradable. Evidentemente tenemos que entender qué está diciendo el Señor. Pero a nuestros oídos la palabra aborrecer ya resulta grotesca, ya resulta violenta. Y si además nos dice que tienes que aborrecer a tu padre, a tu madre, que tienes que aborrecer a tu esposo, a tu esposa, que tienes que aborrecer a tus hijos, resulta más grotesco todavía. Así que estas palabras de Jesús no son agradables. Sin embargo, Jesús dice, y aquí no hay lugar a duda ni interpretación posible de equivocarnos. Él dice, si esto no es así, no podéis ser mi discípulo. No hay otro. Si tú quieres ser mi discípulo, esto tiene que darse en tu vida. Claro, a la luz del Evangelio, guiados por el Señor, hermanos, entendemos lo que se está refiriendo cuando Jesús dice aborrecer. ¿De acuerdo? No es despreciar.
Pero sí es que tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, tu esposa no puede estar para nada antes que el Señor. Y que si es necesario dejarlos para seguir al Señor, tienes que hacerlo. Eso no es agradable. Eso cuesta. Pero eso es lo que nos dice el Señor. Déjame que te ponga otro ejemplo. Cuando Jesús está hablando con los fariseos y cuando está hablando con el pueblo, le dice unas palabras muy duras. Tanto es así que ellos mismos dicen, estas palabras son palabras duras, porque Jesús dice, el que no coma mi carne y no beba mi sangre, dice, este no puede ser hijo de Dios. Este no entrará en el reino de los cielos. Él está hablando de que Él es el pan de vida. Y Jesús dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esta cosa dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírla muchos de sus discípulos dijeron, ¿dura esta palabra? ¿Dura es esta palabra? Ya no solamente es cuestión de obedecer, sino ¿quién la puede oír? Claro, yo imagino que muchos de ellos estaban pensando en canibalismo, que no es lo que estaba diciendo Cristo. Pero recién recibida esta palabra fue dura. Tanto es así que empezaron a murmurar entre ellos. Y tanto es así que Jesús a sus apóstoles, a sus discípulos, a los 12, les dice, ¿queréis iros vosotros también? Esto también es duro de escuchar. Porque ellos lo habían dejado todo para seguir al Maestro. Pedro, aquí, en el texto que estamos viendo de Marcos, dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Si seguimos leyendo más adelante, Pedro dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Estos hombres habían dejado su oficio, habían dejado su trabajo, lo habían dejado todo por seguir a Jesús. La pregunta es, ¿merece la pena dejarlo todo por seguir a Jesús? ¿Merece la pena dejar lo que nosotros creemos por seguir a Jesús? ¿Merece la pena dejar mi vida por seguir a Jesús? ¿Merece la pena dejar mis deseos por seguir a Jesús? ¿Dejar mis sueños por seguir a Jesús? ¿Dejar mi religión por seguir a Jesús? Lo que me enseñaron mis padres, ¿merece la pena? La respuesta es esta, si tú crees o no lo que Jesús dice. Aun cuando lo que escuches te resulte grotesco, aun cuando no te guste, aun cuando te parezca que va en contra de lo que a ti te han dicho durante toda tu vida. Porque Jesús habla de manera dura y tierna. Pero cuando estos hombres estaban murmurando entre sí, cuando decían, qué palabra tan dura es esta, y los discípulos también estaban en su interior meditando estas cosas, Jesús se vuelve y le dice a los 12, ¿queréis ir a vosotros también? Jolín. Que mi padre se vuelva a mí, que Ruth se vuelva a mí y me diga, Esteban, yo vi al Señor, ¿tú qué? Hombre, yo tengo duda, pues si te quieres ir. Tantos años juntos y me dice esto. Palabras duras. No sé cómo reaccionaron los discípulos. No sé si alguien dijo, es que me ha herido en mis sentimientos. Es que me ha hablado de una manera. Pero hermano, es que es lo que necesitaban escuchar. Pero hermanos, el Señor, no siempre lo que escuchamos de parte del Señor nos gusta. Ahora bien, tenemos que entender esto.
Jesús siempre, y de esto no tenemos que tener duda, aun cuando las palabras sean grotescas, entenderme cuando digo esto, como por ejemplo aborrecer, como por ejemplo el que no muera a sí mismo. Qué palabras, ¿no? El que no toma su cruz. En el mundo recibiréis aflicción. ¿Quién quiere recibir aflicción? ¿Quién sale a la calle y grita, pegadme, menospreciarme, humillarme, insultarme, no tenerme en cuenta, dejarme solo, abandonarme, faltarme el respeto? ¿Quién sale a la calle y dice, yo quiero eso? Nadie. ¿Quién dice, yo quiero ser señalado? Nadie. Sin embargo, Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Palabras que a veces no son agradables de oír. Pero, sin duda alguna, hermano, independientemente de estas palabras, de lo que no debemos de dudar jamás, nunca, es que las palabras que Jesús nos dice, las palabras que leemos en la Escritura, que es la revelación de Dios a nuestras vidas, inspiradas por el Espíritu Santo, las palabras de nuestro Señor y Salvador, son siempre las palabras más acertadas. No es un consejo, es la palabra que necesitamos. Es muy diferente. Un consejo lo puedes tomar o lo puedes dejar. Las palabras de Jesús, si las tomas tienes vida, si no las tomas tienes muerte. No es un consejo, son palabras de vida eterna. Es una gran diferencia entre que yo te aconseje algo, lo cual no puede en tu vida tener unas consecuencias más o menos. A otra es muy diferente las palabras de Cristo, las palabras del Señor. Cuando le preguntaron a los soldados por qué no habéis apresado a este hombre, dijeron, es que nunca hemos oído hablar a hombre alguno como este. Pedro le dijo al Señor, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú. Las palabras de los políticos, bueno, mejor lo dejamos. Para que no nos entramos en una indignación. Las palabras del hombre, las palabras del ser humano, pero las tienen aciertos, evidentemente, buenos consejos, pero siempre, hermanos, siempre van a estar expuestos al error. Siempre. Las palabras de Cristo nunca son las más acertadas. Y no solamente es que sean buenas palabras, es que son las palabras más acertadas para mí. Son las más necesarias. Son las que verdaderamente necesitamos oír. Aun cuando estas palabras nos incomodan, aun cuando estas palabras nos hacen sentir mal. Hermano, estoy seguro que aún los fariseos necesitaban escuchar esas palabras tan duras de parte del Señor. ¿Tú has visto cómo el Señor habla a los fariseos? Si somos frívolos y vemos cómo el Señor habla a los fariseos, podríamos decir, Señor, es que te ganaste su odio a pulso. Así, si fuésemos llevados por los sentimientos, sin ver, así, de impulso, si tuviésemos un impulso y vemos cómo Jesús habla a los fariseos, podríamos decir, Señor, es que te lo ganaste a pulso. ¿Cómo te iban a querer esta gente? Les llaman mentirosos, hipócritas, hijos del diablo, sepulcro blanqueado, llenos de maldad. ¿Qué esperas, Señor, que te manden flores? Las palabras que Dios le dice a los fariseos son durísimas, hermano, durísimas. Pero estoy seguro que aún los fariseos necesitaban escuchar esas palabras tan duras de parte del Señor. Estoy seguro de eso. Jesús no... Hermanos, si hay algo tan diferente, hermanos, todo es tan diferente en el Señor con respecto a nosotros, que a veces pensamos que como hemos sido creados imagen y semejanza, somos casi iguales.
¿Qué va? Jesús no se deja llevar por el impulso. Jesús sí se aira. Claro. La palabra del Señor nos permite que nos airemos. Lo que no nos permite es que pequemos. Pero sí nos permite airarnos, pero no que pequemos. Pero Jesús no le dice estas palabras a los fariseos por rencor. No le dice estas palabras a los fariseos por odio, ni por venganza, ni por resarcirse de un mal que le hayan hecho, ni por sentirse superior. Le dice estas palabras a estos hombres porque es justo lo que necesitan escuchar. Es eso lo que necesitan escuchar. Podríamos haber dicho, bueno, yo creo que si hubiese usado otra técnica de acercarse a los fariseos de manera más suave, vamos a enseñarle al Señor cómo tiene que hablar cuando Él ve lo que hay en el corazón. Cuando Cristo ve lo que hay en nuestro corazón, las palabras que Él nos dice son las más necesarias, las más pertinentes, las que justo necesitamos escuchar y que aniden nuestro corazón. Porque Él sabe lo que hay dentro de nosotros. Así que estas palabras, aunque duras y muy duras, necesitaban escuchar los fariseos. Así que, hermanos, tenemos al hombre más tierno, más dulce y más humilde que ha habido jamás, ni habrá sobre la faz de la tierra, hablando también de manera dura y sin miramientos. Pero, hermanos, si alguno de estos fariseos, al escuchar estas palabras, se hubiera humillado delante del Señor, reconociendo su verdadera condición espiritual, hubiese gustado de la misericordia y bondades del Señor. El problema no estaba en las palabras de Jesús, el problema estaba en sus corazones. A veces, hermanos, yo entiendo que las formas son importantes, pero a veces, hermanos, damos más énfasis a las formas que a la palabra, cuando realmente lo que necesitamos es la palabra. Es cierto que con la forma se pierde mucho, pero a veces ponemos tanto énfasis en eso que perdemos la profundidad de las palabras. Si estos hombres hubiesen meditado en lo que el Señor le estaba diciendo, si estos hombres hubiesen pensado en aquello que le estaba diciendo, si hubiesen mirado en su interior, si hubiesen visto en su corazón lo que realmente Jesús le estaba señalando, estos hombres hubiesen podido arrepentirse. Pero estos hombres estaban duros, durísimos en su corazón. Eran como sus antepasados, que mataban a los profetas, porque no querían oír lo que el Señor le quería decir, porque lo que querían oír, porque lo que oían no le agradaba. Los reyes en el Antiguo Testamento se habían corrompido tanto, algunos de ellos, que tenían profetas a sueldo para que le hablase lo que ellos querían escuchar. Imagínate qué incoherencia. Decir a un hombre que es un profeta de Dios, pero que me hable lo que yo quiero escuchar. Luego venía Jeremías y decía el rey, Jeremías, tú cada vez que me habla algo que me incomoda, me habla algo que no me agrada. Le dice Sedequías. Jeremías le podía haber dicho, ¿y qué quieres que yo te diga? Si esto es lo que el Señor está diciendo. Yo no te puedo decir lo que a ti te agrada. Yo te tengo que decir lo que el Señor dice. La cuestión es si crees o no. La cuestión es si nosotros creemos o no que necesitamos un Salvador. Si realmente creo que estoy apartado del Señor. Si realmente creo que necesito a Cristo en mi vida. Si realmente creo que Jesús es aquel que puede cambiar mi lamento en baile, mi tristeza en gozo, aun cuando sus palabras sean duras. Hay algo, hermanos, que repetimos una y otra vez. Hay algo que, como cristianos, aquellos que hemos nacido de nuevo, repetimos una y otra vez en nuestra vida. Pero que cuando lo tenemos que llevar a la práctica, nos cuesta un esfuerzo imposible de realizar muchas veces. Creo, hermanos, que todos decimos amén a esto. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Verdad?
¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Cuántas veces hemos dicho amén a esto? ¿Cuántas veces hemos dicho sí, Señor? Tu voluntad es agradable y perfecta. Pero no solamente tu voluntad, es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo que cuando la voluntad de Dios, bueno, cuando no, solo que tenemos que entender esto, hermanos. La voluntad de Dios no se ajusta a mis ideas. La voluntad de Dios no se ajusta a mis sueños, ni a mis pensamientos, ni muchísimo menos a mi exigencia o capricho. Su voluntad está muy por encima de la mía. Sus pensamientos están muy por encima de mis pensamientos. Sus propósitos están muy por encima de los míos. Pero muy por encima, hermanos. No tiene nada que ver. No es que Dios amolda su voluntad a mi vida. Es que yo tengo que amoldar mi vida a su voluntad. No es que yo hago un guión y le digo al Señor que firme. Es que Dios me pone una hoja en blanco y pone, el título de esa hoja pone, mi voluntad para tu vida. Arriba en el encabezamiento pone, mi voluntad para tu vida. Y es una hoja en blanco. Y lo que Dios quiere es que yo firme eso. ¿Entendedme cuando digo una hoja en blanco? Porque nosotros tenemos la Escritura. Dios no dice, a ver lo que quieres para tu vida, que yo lo firmo. No, no, no. Dios dice, esto es lo que yo quiero para tu vida. Y tú lo firmas. Hermanos, su voluntad es agradable, es buena, agradable y perfecta. Pero su voluntad no se ajusta a mis ideas, ni a mis sueños, ni a mis pensamientos. Está muy por encima de todo ello. Y cuando esto ocurre, hermanos, cuando la voluntad de Dios no se ajusta a lo que yo creo, cuando no se ajusta a lo que hay en mi corazón, cuando lo que me ilusiona no es lo que Dios quiere para mí, cuando aquello que me produce alegría y satisfacción no está acorde con lo que Dios me dice, ahí, en ese momento, la voluntad de Dios ya no es tan agradable, no es tan buena y no es tan perfecta. Y entonces me voy triste, como se fue el joven rico. Porque yo tengo unas ilusiones, yo tengo unos deseos, yo tengo unas expectativas, yo quiero unas cosas. En mí hay ideas, hay sueños, hay motivaciones, hay planes, hay anhelos. Incluso, hermano, no estoy diciendo que tenga que ser malo, para nada. Estoy diciendo incluso buenos. Pero cuando no se ajusta a lo que Dios quiere, entonces su voluntad ya no es tan buena, ya no es tan agradable, ya no es tan perfecta. Y me voy triste. Y de buena primera es increíble, porque aquello que deseaba con todo mi corazón, que era alcanzar la vida eterna como este joven, ahora resulta que desapareció. Es decir, la vida eterna, la pregunta del joven era, ¿qué haré para dar la vida eterna? Imagínate qué cosa. No era, Señor, ¿qué haré para ser mejor? Y tampoco era, Señor, ¿qué haré para tener más conocimiento? No, ¿qué haré para...? Mira, algún médico se iría si preguntase... Fíjate que un médico pregunta, dame la solución definitiva a la leucemia o a cualquier tipo de cáncer. Dime cuál es lo que tengo que hacer para sanar eso.
Y le dice Dios, ¿qué debo hacer para sanar el cáncer? Y le dice Dios, esto, esto y esto. Pero no es lo que él espera, porque los médicos tienen hechos 70.000 estudios. Jesús le dice, mira, todos estos estudios están bien, pero realmente lo que tú necesitas es esto. Y ahora el médico dice, bueno, pues como no es lo que yo pensaba, me voy, no lo quiero. ¿Te imaginas eso? La vida eterna, hermanos, la vida eterna es más necesaria que sanar de un cáncer. La vida eterna es mayor que todo eso, que cualquier cosa. La vida eterna, hermanos, es lo mejor que te puede pasar, lo más sublime después del Señor mismo. Y te están diciendo, joven, lo que tú necesitas, y te vas triste porque no es lo que tú querías escuchar. Claro, ahí hay mucho más que hablar, hermanos, que hablaremos los siguientes domingos. ¿Dónde estaba arraigado el corazón de este joven? Pero al escuchar esta respuesta que no le gustó, enseguida ya se olvidó de la vida eterna. En realidad, da la sensación, pareciera, y con casi toda seguridad podemos decirlo, que realmente a este joven la vida eterna como que no le importaba tanto. Porque si a mí me dicen que esta es la vida eterna, y yo la anhelo con todo mi corazón, corro. Me falta tiempo. ¿O no te faltaría tiempo si tú estuvieras enfermo de cáncer y te dijesen te lo voy a sanar completamente? ¿Te faltaría tiempo, Elizabeth, para ir? ¿O dirías, como no me gustan las palabras que me ha dicho, doctor, y la forma en que me las ha dicho, pues ¿sabes qué? No tengo caso. No, ¿verdad? Vamos. Ni Espiri González. Ahora bien, no se ajustaba con lo que había en el corazón de este joven y con lo que quería escuchar. Un pastor escribió algo que me gustaría leeros ahora. Hermano, esto se complica aún más. Se complica aún más cuando estamos convencidos de que es la voluntad del Señor, aquello que sentimos o que hacemos. El joven rico estaba convencido, hermano, de que él estaba cumpliendo con los mandamientos. Le dice, maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. Él está convencido de cumplir con los mandamientos. De lo que no estaba convencido es de que eso que estaba haciendo le llevase a la vida eterna. Por eso pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Acordáis que estuvimos hablando ya de eso? Pero si hay algo de lo que sí está convencido es que eso lo estaba guardando. Porque le dice Jesús, le dice, maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. Ahí sí hay una certeza. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros estamos certeros de que es la voluntad de Dios, de que estoy en la voluntad de Dios, de que eso es lo que el Señor quiere para mí, entonces se complica más. Todo es más difícil. Hay una escena no sé si habéis visto la película El Reino de los Cielos. Trata de las cruzadas. No sé si la habéis llegado a ver. Es del mismo protagonista de Piratas del Caribe. Trata sobre las cruzadas en la Edad Media, en Jerusalén. Hay una escena donde los cristianos van a iniciar una batalla. La batalla, estratégicamente, está llamada al fracaso. Es decir, la planificación de esa batalla, desde ya, lo que es el plan de batalla, el lugar, la forma y todo, está llamada al fracaso total. Pero desde su mismo inicio. Eso se ve bien claro en la película. Pero el rey antiguo muere, o el que estaba en el trono muere, y ahora viene un rey nuevo, cuya ansia de poder le lleva a esta batalla. Entonces él grita, ¡es la voluntad de Dios! Y al gritar esto, todos los demás gritan y alzan su espada y cogen este grito, ¡es la voluntad de Dios! Y todos van para la batalla. Claro, ¿qué le dices a una persona que grita, es la voluntad de Dios, y está convencido de ello?
Todos los demás levantan su espada, gritan lo mismo, se preparan para la guerra y el resultado fue una derrota estrepitosa. Aquí es donde quiero leer lo que dice este pastor. Dice lo siguiente: tenemos al Espíritu Santo y también tenemos sentimientos. Sentimos cosas de parte del Espíritu Santo. Escuchamos su voz. Pero podemos equivocarnos en esto. Por eso hay que examinar cualquier sentir a la luz de la Sagrada Escritura y estar abiertos a la corrección de nuestros familiares y colegas. Es muy difícil aconsejar a alguien que se aferra a la expresión "el Señor me ha guiado". Es muy difícil. Os aseguro, hermanos, que cuando Jesús le dice al joven rico, aun cuando no quiere escuchar eso, esas palabras, el Señor no se confunde. Él no está guiado ni por su corazón. El corazón de Cristo no le engaña. A mí sí me puede engañar mi corazón. A ti te puede engañar. A mí me puede engañar mis deseos. A mí me puede engañar que yo estoy ilusionado con algo. Como yo, hermano, aquí lo confieso, yo tengo una ilusión por hacer un bautismo en Montanejo, que no veas. Pero Ruth siempre, muchos saben decir, pero pastor, es muy lejos, hay que llevar muchas cosas, hay que esto, hay que lo otro, y siempre hay mucha gente. Y yo, como esa es mi ilusión, un día puedo decir, oh, pero el Señor me ha dicho que como las aguas de Montanejo, purificadora y clara ninguna. ¿Entendedme lo que quiero decir? Y puedo ser engañado por mi corazón. Y entonces viene Ruth, me dice, Esteban, allí hay un montón de gente. Y yo le digo, y como estoy ilusionado, le digo, pues nos vamos tempranito. Y entonces viene Elizabeth y me dice, pastor, para llevar allí todo. Y yo digo, ¿pedimos la furgoneta de Luis? Y le doy vuelta, hasta que bien, engañado por mí, no engañado, sino por como estoy ilusionado porque quiero, hasta que por fin, ¿de acuerdo? Entre todos decir, no, pastor, allí no. Vámonos al otro sitio, que siempre lo hacemos, no hay problema. Pero yo, el año que viene, cuando haya otro bautismo, diré, ¿y si nos vamos a Montanejo? Lo que quiero decir, hermano, es que mi corazón, el mío, puede arrastrarme a eso. El de Cristo no. Él no. Él no se deja llevar por sus ilusiones. Él no se deja llevar por sus sentimientos. Él no se deja llevar por su... No. Lo que él está diciendo a este joven es justo lo que necesitaba escuchar. Ni más ni menos. Si tú estás aquí en esta mañana y aún no has entregado tu vida a Cristo, lo que tú necesitas, y aquí sí te estoy diciendo, esto lo dice el Señor porque viene en su palabra, lo que tú necesitas es arrepentirte, pedir perdón al Señor, pedir que limpie todos tus pecados y aceptarle a Él como Señor y Salvador de tu vida. Si tú no has entregado tu vida a Cristo en esta mañana, si no lo has hecho todavía, lo que tú necesitas es eso. Hermanos, lo que yo necesitaba era eso. Más que comida, más que ropa, más que abrazos, más que todo, lo que yo necesitaba era que Cristo me salvara. La necesidad más apremiante del hombre no es la ropa, no es la comida, no es la paz, entenderme cuando digo eso, no es un buen gobierno. La necesidad más apremiante, lo que más necesita el hombre y la mujer hoy en día es ser salvo por Cristo. Eso es lo que necesita. Y con eso Dios dará lo que necesitamos. Pero eso es lo que más necesita. Porque, hermanos, un día todos estaremos delante del Señor. Y la palabra nos habla, cuando Dios se refiere al mundo, habla de temporalidad.
tiempo limitado. Cuando Dios se refiere a la vida de Él y en Él, habla de eternidad. Cuando se refiere a nuestra vida, es temporalidad. Un nacimiento y un fin. Cuando habla de la vida en Él y de la vida que Él da, habla de eternidad. Uy. Pasarlo aquí mal es malo. Pasarlo mal durante toda la eternidad es mucho más malo. Pasarlo bien aquí con el Señor es increíble. Pasar toda la eternidad bien con el Señor, no te digo porque no encuentro la palabra. Pónsela tú. Pero tiene que ser... No encuentro la palabra, hermano, de verdad que no la encuentro. Solamente puedo decir, tiene que ser una pasada. Pero... estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. Y el joven se fue triste. Él no entendió lo que Jesús le estaba diciendo, simplemente porque no escuchó aquello que quería haber escuchado. Porque la respuesta no le fue agradable y porque el Señor apuntó a lo que realmente había en su corazón. Hermanos, es muy diferente resignarse y aguantarse que obedecer. Este joven se resignó, este joven se aguantó, pero eso es muy diferente a obedecer. Pero cuando yo entiendo perfectamente qué significa que la voluntad de Dios es agradable, que es buena, agradable y perfecta, entonces yo puedo pasar de la resignación a la obediencia gozosa que honra al Señor. Yo puedo decir no me queda otra, me aguanto, me resigno, o yo puedo obedecer con gozo, con alegría y dando gloria al Señor. Aun cuando al principio no lo entienda. Aun cuando al principio me sea doloroso. Aun cuando al principio no sea lo que yo buscaba. Porque claro, hermanos, cuando yo vine a Cristo, cuando yo vine al Señor y el Espíritu Santo abrió mi entendimiento, cuando puso fe en mi corazón para creer en las palabras de mi Señor y Salvador, yo dije, entonces todo lo que me han enseñado hasta ahora acerca de Él, la gran mayoría es mentira. Eso duele, por lo menos a mí. Mentira. Ya no estoy diciendo que fuese una mentira, entenderme, hermano, no estoy diciendo que esta mentira fuese intencionada o simplemente me estaban enseñando a partir de un error. ¿Entendéis? Que es muy diferente cuando yo te enseño sabiendo que es mentira y te quiero meter ahí, a cuando yo te enseño porque es que yo estoy metido ahí porque no sé otra cosa. Es que, entenderme. Pero lo cierto es que me estaban mintiendo. Me estaban enseñando lo que era mentira, que era erróneo. Entonces, yo tenía que dejar todo lo que de niño me habían dicho. Yo tenía que dejar todo lo que hasta ese momento había creído. Yo tenía que dejar todo eso. El joven rico tenía que dejar mucho. Os aseguro que, hermanos, y los que nos visitáis, lo que yo he dejado no se compara a lo que yo tengo ahora. Es incomparable. Y lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre, lo que él tenía que dejar, pesó tanto en su corazón que no pudo recibir con alegría lo que le estaba diciendo el maestro. ¿Qué es lo que pesaba tanto en su corazón, hermanos? Eso lo veremos, si el Señor nos lo permite, los siguientes domingos. Pero quédate, si te quedas con esto, quédate con esto.
que es la introducción al siguiente. Jesús dice que mirándole le amó. ¿Crees que el amor de Cristo hacia ti te va a decir o a pedir algo que no sea bueno para ti? Aun cuando ello conlleve dejarlo todo. Que el Señor nos bendiga. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que Jesús.